Bien, vamos a continuar con la familia y el rol de los padres. Anteriormente estuvimos viendo el rol de los hijos, pero Pablo ahora nos introduce al rol de los padres. Y voy a dar crédito antes que nada a que parte de lo que vamos a compartir hoy día está basado en el libro de Ted Tripp. Es un doctor que escribió un libro que se llama Pastoreando el corazón de nuestros hijos. La verdad que es muy recomendable y la verdad que es un hombre que ha usado Dios para este tema que es muy fundamental para la familia. Y bueno, parte de los principios que estamos viendo hoy tienen que ver con este doctor. No sé si es pastor, creo que es doctor. Pablo nos viene diciendo en pocas palabras cosas muy profundas, pero en pocas palabras porque es corto el versículo que hemos visto hasta ahora, pero cada mandato, cada imperativo que estamos viendo ahí tiene su gran profundidad. Vimos que a los maridos se les mandó algo, amar a sus esposas, a las mujeres a sujetarse a sus maridos, a los hijos vimos el domingo pasado que el mandato para ellos es honrar y obedecer a los padres. Y vimos que la obligación de nuestros hijos es esta, ¿no? Que es la prioridad para su vida, obedecer a los padres. Pero vimos que no vienen y no venimos con la inclinación a sujetarnos a las autoridades por causa del pecado. Todos nacemos con la inclinación de lo contrario. Si bien el niño es más sumiso, pero en la medida que vamos creciendo vamos manifestando cada vez más ese rechazo a las autoridades. Entonces, ¿sobre quién cae la responsabilidad de enseñarles autoridad, a que obedezcan, a que sean moldeados? A los padres. Entonces Pablo, ya después de haberle dado su orden a los hijos, ahora nos la da a nosotros. Pero obviamente la responsabilidad de enseñarle autoridad a los hijos somos nosotros. O sea, ellos no lo van a aprender de cualquier lado, lo tenemos que enseñar nosotros. Por lo tanto, comenzamos con Efesios 6, el versículo 4, y dice: Vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina e instrucción del Señor. Vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina e instrucción del Señor. Acá hay una particularidad que es la palabra padres, que esta palabra es del griego pater, y específicamente aquí se refiere al padre varón, al padre, al papá. No está hablando puntualmente de la mujer, está hablando al papá. Es un mandato dado principalmente al papá, como la persona clave en la crianza de sus hijos y como la cabeza responsable de que esto se lleve a cabo, ¿no? Y lo vemos también en el Antiguo Testamento, como Dios se dirigía primeramente cuando se quería dirigir al pueblo de Israel, lo hacía por el patriarca, y el patriarca se dirigía después por cada uno de los padres de las 12 tribus. Entonces siempre iba dirigido la dirección primeramente al varón, al padre. Entonces esta dirección va justamente principalmente para nosotros los varones, pero esto no excluye a la mamá. Obviamente la mamá no está exento a la disciplina y amonestación de sus hijos, nada que ver con eso, sino que es una cuestión de orden, de autoridad, porque el hombre es la cabeza del hogar. Entonces, por ejemplo, vemos en Proverbio 1, del 8 al 9, que dice: Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no abandones la enseñanza de tu madre, porque guirnalda de gracia son para tu cabeza y collares para tu cuello. Ahí vemos, ¿no?, que la instrucción viene tanto como de la madre como del padre, y entendiendo también que la madre es la ayuda idónea, dado que el padre en su responsabilidad provee para su casa, por lo cual tiene que ir a trabajar y la mayor parte del tiempo está fuera de la casa. Es responsabilidad de la madre que en ese tiempo la madre esté ocupándose obviamente en la disciplina y amonestación de los hijos. Entonces, el hombre deberá ocuparse de dar las instrucciones correctas a su esposa para la educación adecuada de los hijos. El hombre debe estar al tanto de lo que se enseña y no se enseña. El hombre, mientras está en el hogar, también se ocupa de la crianza de sus hijos en la disciplina y amonestación del Señor. Y esto tiene que ver con la hombría del varón. O sea, esto tiene que ver con que el padre está presente en la educación de los hijos, y en la crianza y en la amonestación. Tanto como un director de escuela, tanto como un padre, pero también como un guía. El padre debe estar al tanto de lo que la madre está haciendo cuando no está el varón. Porque a lo mejor es como el pastor de la iglesia, ¿no? Y el pastor de su hogar debe estar atento a qué se está enseñando. No puede venir la mamá con ideas que quizás por cualquier motivo no son bíblicas, y el padre debe estar al tanto y corregir y direccionar en esos sentidos.
Entonces el padre tiene que supervisar qué es lo que se está enseñando en la casa. Y cuando el hombre está en la casa no deja de cumplir su rol de guía, de criar a sus hijos. Entonces esta es la figura bíblica de un padre de familia, sobre la cual también vamos a dar cuenta también en el tribunal de Cristo los varones. Vamos a rendir cuenta por si cumplimos el rol de papás, ¿no? De varones. Vamos a rendir cuenta por eso también. No solamente vamos a rendir cuenta ante el Señor, sabemos que el tribunal de Cristo no es para condenación, sino que vamos a ser recompensados conforme a nuestras obras, o vamos a ser privados de muchas cosas, quizás de recompensas, de posiciones, conforme también dice la Biblia, a los dones que se nos han dado, conforme también a los recursos que hemos recibido, a la luz que ha recibido más uno que otro. Vamos a rendir cuenta de lo que hemos hecho como padres con nuestras familias. Repito, el tribunal de Cristo, como bien ya el pastor nos ha enseñado, no es un tribunal para condenación, sino que es para recompensas. Ahora, la palabra criar viene del hebreo ektepo y puede traducirse como nutrir, ¿no? Entonces cumple es como que da la idea de que es alguien que está nutriendo para crecimiento, para madurez, para desarrollo de los niños. Pero también dice que primeramente el versículo, fíjense, que no nos dice lo que debemos hacer, sino que nos está dando un imperativo en lo que no debemos hacer, en cómo no debemos hacerlo. Y lo que nos está diciendo Pablo ahí, que padres, no exasperéis a vuestros hijos. En otro pasaje se dice, no desaniméis a vuestros hijos. ¿Y qué significa eso con no exasperar a los hijos? Eso creo que es muy importante, porque a veces podemos estar exasperándolo y no nos estamos dando cuenta de que lo estamos haciendo, sobre todo a veces por el temperamento de nuestros hijos. Si son introvertidos, muchas veces no hablan, no expresan hacia afuera lo que les está pasando, y realmente la responsabilidad quizás es por nuestra culpa, que los estamos exasperando y no nos estamos dando cuenta. Pero la palabra viene justamente para guiarnos, para corregirnos. Entonces la palabra exasperar en el idioma griego original significa irritar o despertar sentimientos tales como ira, dolor, vergüenza, miedo, hasta el punto de la exasperación. Otra traducción interpreta la frase como no provocar, no agravar, no llevar al resentimiento, no regañar y no amargar. Ya vamos a entender con no regañar. Entonces, ¿qué puede provocar estas cosas? Y lo puede provocar muchas veces cuando como padres somos muy legalistas, ¿no? Cuando demandamos pero no damos gracias, cuando no enseñamos el mandamiento acompañado de la gracia o del evangelio, cuando idolatramos a nuestros hijos y ponemos toda nuestra ilusión o nuestra realización como padres sobre nuestros hijos, y cuando no lo cumplen los castigamos. ¿Vieron esos padres que están ahí en la tela viendo a sus hijos jugar al fútbol y muchas veces los técnicos tienen que salir a retarlo porque le exigen y los retan? Porque claro, quizás ellos fueron un jugador frustrado de fútbol y quieren poner toda su esperanza, o quizás por una cuestión económica de realización, toda su energía en sus hijos, y lo idolatran de tal forma que ponen toda su expectativa en él y lo terminan dañando. También puede ser que los exaspere la falta de tiempo de calidad. Muchas veces pasamos tiempo con nuestros hijos, pero la calidad es fundamental. Y nuestros hijos notan cuando nosotros estamos, porque no nos queda otra estar con ellos. Cuando estamos con ellos, ellos ven nuestras caras, nuestros intereses, porque después comparan. Son muy inteligentes nuestros hijos y se dan cuenta si estamos con ellos porque queremos simplemente salir del paso porque quieren estar con nosotros, ¿no? Entonces ellos tienen que ver que nosotros disfrutamos y realmente deseamos estar con ellos. La falta de gracia, el perfeccionismo, a veces esperamos mucha perfección de nuestros hijos, sabiendo que estamos en un tiempo de moldearlos. No somos perfectos nosotros, pero queremos que nuestros hijos sean perfectos. Eso también exaspera a nuestros hijos, los desanima. La disciplina injusta, muchas veces disciplinamos injustamente o no juzgamos bien a nuestros hijos conforme a la palabra del Señor. Muchas veces no preguntamos, simplemente castigamos. Cuando esperamos que cumplan nuestros propios deseos, desintereses en sus preocupaciones, como padres, sobre todo los varones, tendemos a no ocuparnos tanto de preguntarle a nuestros hijos qué es lo que te pasa, qué es lo que estás sintiendo, por qué estás así. Simplemente siempre lo derivamos esos temas a la madre, ¿no? Siempre es más fácil dejárselo a la mamá, que por ahí tiene más sensibilidad para esos temas, pero no, el papá también debe ocuparse de esos temas.
de saber qué es lo que le está pasando en el corazón de nuestros hijos, de conocer cuáles son sus deseos, sus emociones, sus sueños, cuáles son sus sueños, y eso nos van a hablar mucho de él. Muchas veces realmente podemos caer en la idea y darnos cuenta de que no conocemos realmente a nuestros hijos, porque a nuestros hijos lo conocemos cuando ellos nos empiezan a abrir su corazón a nosotros. Y culturalmente yo lo he visto y es lo más común, que siempre primeramente el hijo se dirige hacia la madre y el padre no. Pero esto no tendría que ser así entre nosotros. El padre tiene que tener la misma cercanía hacia sus hijos y no exasperarlos. Muchas veces juzgamos mal porque no conocemos lo que está pasando por dentro del corazón de nuestros hijos y eso los exaspera. Minimizamos sus intereses. Recordemos que nuestros hijos no tienen las mismas preocupaciones que nosotros. Ellos están en su mundo de niños y para ellos lo que para ellos es un mundo, para nosotros a veces es una tontería, y nosotros le decimos, pero si eso es una tontería, ¿cómo te vas a preocupar por eso? Pero si eso no es tan importante, y para ellos sí lo es, y eso también los exaspera porque le estamos diciendo indirectamente de que lo que a él le está pasando no es importante. Entonces, cuando minimizamos sus intereses, los exasperamos también. Entonces tenemos que estar atentos a no hacer esas cosas, sino ponernos en el lugar de nuestros hijos y tratar de solucionar esa preocupación, recordando que nosotros también hemos sido niños, también hemos tenido esa misma preocupación, hemos tenido los mismos temores, la misma angustia, las mismas ansiedades, y a veces como que cuando ya somos adultos nos olvidamos que alguna vez fuimos niños, hasta incluso olvidamos lo que vivimos como niños y lo que nos hubiese gustado que fueran nuestros padres para con nosotros. Pero nosotros estamos hoy recibiendo y vamos a seguir recibiendo, y hemos recibido ya instrucción del Señor para no volver a cometer siempre los mismos errores, tropezar con la misma piedra y siempre estar tratando de llevar nuestra crianza de la mejor manera. Seguido de esto, después de decirnos Pablo que no exasperemos a nuestros hijos, seguido de esto Pablo nos dice que debemos criarlos en la disciplina y amonestación del Señor. Y acá esto es clave, y acá es donde vamos a hacer la diferencia de todo el mensaje, porque es en la disciplina del Señor. Hubiese sido muy corto el mensaje si dijera, o muy confuso el mensaje si dijera en la disciplina. Disciplinen a sus hijos en amonestación y corrección. En disciplina y amonestación. Pero es del Señor, y eso hace toda la diferencia, porque nos está queriendo decir implícitamente que hay una disciplina y amonestación que no es del Señor. Y todos sabemos que hay una disciplina y amonestación que no es del Señor, que es del mundo. Entonces no nos está diciendo que los criemos según la psicología de este mundo, no según la cultura de nuestra tierra. Sabemos que la psicología está muy metido también en la crianza, en la pedagogía, en lo que es la crianza de los niños, con montón de nuevas filosofías nuevas, inventos nuevos, pero que no son bíblicos, no según la cultura de nuestra tierra. A veces como argentinos en nuestros hogares se cría de una manera distinta que quizás se cría quizás en Asia o en países como China, Japón, y vemos que hay diferenciaciones de crianzas, pero nosotros debemos examinarlo a la luz de la palabra y no según a la cultura, como diciendo, no, bueno, en Argentina es así, allá es allá, en Argentina es así. No, eso nosotros recordemos que no somos argentinos primeramente, sino que somos ciudadanos del reino de Jesucristo. Y el manual de ese ciudadano es la Escritura. No según lo que aprendimos de nuestros padres. Puede que mucho de lo que hemos aprendido de nuestros padres sea correcto, incluso sea bíblico, pero también debemos conocer qué cosas no son bíblicas y en qué nos enseñaron mal nuestros padres. No como una crítica, sino como avanzando hacia adelante, no como un perfeccionamiento. Generalmente, y yo lo he visto en mi vida, y creo que todos lo hemos vivido los que tenemos hijos, que nos terminamos repitiendo aquello que hacía nuestro padre. Y vemos que hay muchas bromas que se hacen sobre eso, pero vemos que terminamos hablando y dirigiéndonos a nuestros hijos, y eso es lo más normal. O sea, apenas tenemos hijos, adoptamos esa misma conducta de nuestros padres hacia nuestros hijos, y de todo eso nos tenemos que ir renovando nuestra mente, de todas esas costumbres, obviamente las que no son incorrectas, ¿no? Porque muchas cosas que aprendimos nuestros padres también están bien. Pero creo que una de las costumbres que más pesan en nuestra vida son las que heredamos de nuestros padres, porque nos criaron por muchos años. Y tampoco no según lo que para nosotros es criar, ¿no? A veces nosotros ya formamos toda una mentalidad, una forma de
de criar y ya nos cerramos a eso y pensamos que no hay otra forma, que según mi criterio es la forma más correcta, porque según mi hijo ya formamos todo un criterio de cómo criar a nuestros hijos. Pero siempre voy a repetir lo mismo, siempre tenemos que ir a la palabra, si eso realmente está en la Escritura. Y debemos confiar en las Escrituras, debemos confiar en la inerrancia de la palabra del Señor. Debemos confiar en ella porque es la que nos va a dar el consejo certero y necesario, porque fue Dios quien creó al ser humano y no nosotros. O sea, Él sabe sobre todas las cosas qué es lo más correcto. Dice su palabra, como oraba recién, que su voluntad es buena. Y incluso dice, comprueben que la voluntad del Señor es buena, perfecta y agradable. Nos está diciendo, comprueben, confíen en mi voluntad, que es lo que ustedes necesitan. Entonces muchas veces queremos que nuestros hijos aprendan obediencia usando principios no bíblicos. Y muchas veces dan resultado rápido, pero no perduran. Y eso es uno de los problemas que más causa cuando no usamos la corrección o la crianza o la disciplina no bíblica, y somos medio pragmáticos, no, bueno, si funcionó una vez lo voy a seguir usando. El pragmatismo es eso, si funciona lo sigo usando, no importa si estoy haciendo lo correcto o lo incorrecto ante los ojos de Dios, sino que lo sigo utilizando porque una vez funcionó, pero eso no es lo correcto. Entonces, ¿cómo podemos a veces estar criando o disciplinando a nuestros hijos de una manera no bíblica? Por ejemplo, esta es la más común, por codicia. Este doctor contaba una experiencia que tuvo de un testimonio de un padre, y decía que la madre, cada vez que mandaba a su hijo a hacer algo, el hijo se quejaba, y siempre que lo mandaba se quejaba, ¿no? Hasta que un día a la madre se le ocurrió la brillante idea de decirle, bueno, mira, vamos a hacer así, yo voy a poner un cofre acá o un frasco y yo voy a poner $100. Estos $100 son tuyos. Cada vez que vos te quejes, cuando yo te mande, yo voy a sacar $1 de esos $100. Entonces, en la medida que vos te vayas quejando más, menos plata te va a quedar a fin de mes. Esos $100 lo iba a cobrar a fin de mes. Entonces, la niña de repente se volvió la niña más obediente del vecindario. Entonces, obedecía, pero fíjense que acá está el punto. Obviamente obedeció por una intención incorrecta, obedeció por codicia, pero no obedeció por amor. Y el punto central de la obediencia es por amor, un amor sincero, ¿no? Pero fíjense también que cuál es el mensaje que esta mamá le estaba dando a su hijo, que solamente tenés que obedecer cuando hay algo a cambio, cuando hay dinero a cambio. A veces lo vemos como, bueno, ¿qué va a ser tan importante? Pero imaginémonos esa niña ya con 30 años, llevando este principio, ¿no? Si yo no recibo nada a cambio, yo no voy a obedecer. Yo no hago nada sin que alguien me dé algo a cambio, ¿no? Y ese es el principio, ¿no? Ella nunca entendió el principio de obediencia a los padres por la autoridad que llevan los padres, por lo que aprendimos anteriormente, de que es una autoridad dada a los padres. Ella no obedecía de corazón, sino que obedecía por codicia, por dinero. No solamente estamos enseñando un mal principio, sino que estamos despertando la codicia a nuestros hijos, de una forma no que produzcan dinero, sino que lo estamos haciendo incluso de una manera incorrecta. Entonces, por ejemplo, eso es muy común verlo en la cultura de este mundo, en los padres, es muy común. Y decimos, ¿de dónde lo sacamos eso? Y quizás lo aprendimos de nuestros padres o de nuestros abuelos, lo escuchamos por ahí, lo aplicamos a nuestra casa, y lo que realmente estamos haciendo es hacer algo antibíblico. Dios no nos ha mandado a educar a nuestros hijos de esa forma. O por chantaje, ¿no? Si no obedeces, no hay dibujito. Entonces, el niño obedece solamente porque tiene que ver dibujitos. Algo que es muy común en nosotros. Y esa es la más común porque es la más común que han sido con nosotros, ¿no? No, si no obedece, no hace la tarea, no ve dibujos. Pero le estamos enseñando simplemente a obedecer solamente por recibir algo a cambio. Entonces, ¿qué tiene de malo esto? Es que el enfoque central de la crianza no es hacer niños moralmente correctos, que no nos avergüencen en público y así sentirnos como padres realizados. No ese es el foco. No es el foco hacer niños moralistas, que sean perfectos. La meta no es tener hijos que estudien una carrera y que tengan un buen trabajo y una linda familia. No es esa la meta.
Muchos padres cristianos se quedan tranquilos con sus hijos simplemente porque lo ven con una familia, con una buena educación, con 4 o 5 hijos, y eso ya le trae paz a los padres. Todo eso es bueno, pero no es la meta principal de los padres para con sus hijos. No nos podemos quedar tranquilos, y no es la meta de los padres que nuestros hijos simplemente vayan a la iglesia. Eso es bueno, pero no es esa la meta. El enfoque central de la crianza es pastorear el corazón de nuestros hijos y llevarlos a Cristo. Por eso muchas veces decimos que el papá es el pastor de la casa y la mamá es la ayuda idónea. ¿Cuál es el foco central? Y esto, como vimos anteriormente, debemos entender el fundamento de la base del por qué del hijo debe obedecer al padre, así como vimos el fundamento de por qué el marido debe amar a su esposa, el fundamento del por qué la esposa se debe sujetar al varón. También tenemos que entender cuál es el fundamento y cuál es el foco y cuál es la dirección de la crianza de nuestros hijos. Eso es desde dónde nos vamos a parar para hacer lo que tenemos que hacer. Entonces, como decía anteriormente, creo que lo dije en el cielo, siempre ante todo lo que hagamos debemos saber el por qué y el para qué. Si no entendemos bien o está medio nublado el por qué y el para qué, debemos parar, frenarnos y preguntarnos ¿por qué hago lo que hago y para qué hago lo que hago? Entonces, ¿cuál es el foco? ¿Hacia dónde apuntamos? Es pastorear el corazón de nuestros hijos y llevarlos a Cristo. El foco, la importancia es el corazón de nuestros hijos. Ante cualquier cosa que hagamos con nuestros hijos debemos estar pensando primeramente en el corazón. Proverbios 4:23 dice: con toda diligencia guarda tu corazón, porque de él brotan los manantiales de vida. Cuando nos ocupamos del corazón de nuestros hijos, no solamente debemos ocuparnos de la influencia externa que pueden recibir nuestros hijos. A veces estamos muy ocupados, ¿no?, en que si se junta con aquel le va a transmitir malas ideas, y eso está bien. Debemos tener cuidado de esas influencias externas o de lo que ellos ven de nosotros también. Nosotros podemos influenciar para amarla a nuestros hijos, pero no es solamente eso, sino ocuparnos también de lo que brota del corazón de nuestros hijos. Esa parte es muy importante, porque vemos en Mateo 15:19, este era el foco central de Jesucristo en su ministerio, ¿no? Él hacía foco en el corazón, no en el comportamiento primeramente, sino el origen del por qué hace lo que hace mi hijo. Mateo 15:19 en adelante dice: porque del corazón provienen los malos pensamientos. ¿De dónde vienen los malos pensamientos? Del corazón. Los homicidios, el adulterio, la fornicación, los robos, los falsos testimonios y la calumnia. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero comer sin lavarse las manos no contaminan al hombre. Así que lo que está diciendo el Señor es que obviamente estamos en una cultura donde la culpa de todo lo que nos pasa en la vida siempre la tiene el otro, ¿no? Es lo más común. Por eso también tenemos la doctrina Zaffaroni en lo que es la justicia. Fíjense cuando tenemos trastocado los principios, cómo afecta incluso a la hora de poner leyes. Esta doctrina Zaffaroni dice que hace que mermen las penas a los delincuentes, a los que cometen crímenes, porque se justifica en que ese niño todo lo que hizo lo hizo por lo que le hicieron cuando era pequeño, por lo que la sociedad le hizo a él, ¿no? Entonces, lo que hizo no es culpa de él, sino que es por lo que le hicieron. ¿Por qué? Porque todo pensamiento parte de que el hombre, el pensamiento humanista y de donde se forman todas esas leyes, parte de que el hombre no nace con pecado. Que el hombre nace como un papel en blanco y todo lo que va adquiriendo es porque, ahora yo me pregunto, ¿de dónde salió eso que aprendió? ¿Quién se lo transmitió? Y así nos vamos para atrás y vamos a llegar obviamente a Adán y a Eva, ¿no? Pero entonces la tendencia de nuestra sociedad es siempre culpar al prójimo, ¿no? Hoy vemos la pobreza y muchísima gente durmiendo en la calle, y siempre el foco está en la que la culpa es del gobierno. Y ciertamente el gobierno debe tener su parte de culpa a la hora de no distribuir bien la riqueza, aparte también la corrupción de cada gobierno. Pero nunca nos preguntamos si esas personas tomaron malas decisiones en su vida. Nunca nos preguntamos si esas personas decidieron no obedecer a sus padres cuando eran pequeños. No nos preguntamos si esas personas dijeron: no, yo voy a vivir la vida loca hasta los 30, 40 años. Y después, cuando quieren madurar, cuando les cae la ficha, como se dice, ya no tienen tiempo para conseguir un trabajo normal. Y ya no consiguen quizá una esposa normal.
y se ven que consiguen una pareja y la engañan y la mujer la echa de la casa y terminan viviendo en una plaza. Pero nosotros, ¿qué vemos? El hombre viviendo en la plaza es culpa del gobierno. El gobierno se debe hacer cargo de esa persona. Y culpamos así, ¿no? Y la culpa no es de él. La culpa no es de esa persona que desobedeció y tomó malas decisiones en su vida, sino que la culpa es del gobierno. Entonces, fíjense en que a la hora de ver la vida de los hombres, Jesucristo estaba tratando de explicar primeramente que todo lo que pasa en el mundo brota de adentro de los hombres. Otra mirada que a veces tiene el ser humano dice, no, es que la política es corrupta. No, el que es corrupto son los hombres que hacen política. La policía es corrupta. No es la policía corrupta, son los policías que están vestidos de policías que son los corruptos. No, que la religión es corrupta. No, la religión no es corrupta. Es el hombre que es corrupto, que se viste de religioso. Es el hombre corrupto que se viste de policía. El hombre corrupto que se viste de político. Entonces Jesús nos está diciendo, es del corazón que brotan los malos pensamientos, la guerra, las disensiones, las peleas. Y la educación de nuestros hijos, esto es fundamental porque debemos reconocer que de nuestros hijos brotan estos malos deseos también, así como brotaron de nosotros cuando éramos pequeñitos. Entonces nuestros hijos van a tener influencia tanto externa como la influencia interna. Como dije, Jesucristo está haciendo el énfasis en el corazón de los hombres a la hora de presentarle el Evangelio, que no es una cuestión de conducta. Como padres a veces nos enfocamos en la conducta, pero no nos enfocamos en el corazón de nuestros hijos. Fíjense en Mateo 5:21 al 22. Habéis oído que se dijo a los antepasados, no matarás, y cualquiera que cometa homicidio será culpable ante la corte. Pero yo os digo que todo aquel que esté enojado, ¿de dónde brota el enojo? Del corazón. Que todo aquel que esté enojado con su hermano será culpable ante la corte, y cualquiera que diga raca a su hermano será culpable delante de la corte suprema, y cualquiera que diga idiota será reo del infierno de fuego. Y no solamente eso, después vimos también cuando habla con respecto al adulterio. Entonces, todos hemos escuchado de que Jesús le decía sepulcro blanqueado a los fariseos, porque ellos pensaban que limpiando su parte externa, ellos eran muy obedientes a la ley, cumplían la ley, pero realmente no amaban al prójimo, lo hacían por una obediencia externa. Entonces Jesús le está diciendo, todo muy lindo lo que ustedes tienen por afuera, todo muy lindo el sistema sacrificial, todo muy lindo sus días, cómo guardan, pero el corazón de ustedes ¿cómo está? Por eso Jesucristo le decía, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y el problema para ellos, el mayor problema para ellos es que Él podía ver el corazón. Él conocía las intenciones del corazón, un poder que a veces nosotros no tenemos, pero el Señor lo tenía, entonces a Él no se le podía burlar, como nosotros también no podemos burlar al Señor. Entonces, fíjense, Jesús está haciendo foco en ¿qué? En las intenciones del corazón. ¿Qué debemos hacer foco nosotros en nuestros hijos? En la intención de su corazón. ¿Por qué se peleó con la hermana? ¿Por qué hizo aquello que hizo? ¿Por qué me engañó? ¿Por qué mintió? ¿Por qué dijo que iba a hacer una cosa y no lo hizo? Si nosotros hacemos foco en el corazón, vamos a ir por buen camino. Entonces la conducta de nuestros hijos es un grito de lo que hay en sus corazones. Luego dice en Lucas 6:45 el Señor, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo que es bueno, y el hombre malo del mal tesoro saca lo que es malo, porque de la abundancia del corazón habla su boca. Es probable que muchas veces podamos engañar por lo que hablamos de lo que hay realmente en nuestro corazón, pero al Señor no lo vamos a poder engañar. Pero por lo general terminamos reflejando externamente lo que hay en nuestro corazón. Y pensamos que quizá la gente no se está dando cuenta, pero sí se da cuenta. Terminamos reflejando y nuestros hijos terminan reflejando lo que hay en su corazón. Entonces sacamos la vista del corazón de nuestros hijos y se trabaja en la disciplina. Entonces, ¿cómo trabajamos el corazón de nuestros hijos? En la disciplina y amonestación del Señor. Repito, ¿cómo trabajamos en el corazón de nuestros hijos? En la disciplina y amonestación del Señor. Imagínense si trabajamos en el corazón, en lo más preciado que tiene el hombre, su corazón, con enseñanzas y filosofías de este mundo. Podemos hacer un desastre, transmitiéndoles principios que no son del Señor. Entonces estamos tocando el corazón de nuestros hijos con todo lo que hacemos. La conducta se cambia como resultado de cambiar el corazón. Eso si lo pueden anotar, es una frase corta que va a servir como guía. La meta no es cambiar la conducta,
eso es el resultado de cambiar el corazón. Sí queremos cambiar la conducta de nuestros hijos, pero principalmente o desde la raíz, que es el corazón. ¿Y qué es lo que cambia el corazón? Lo que cambia el corazón es la palabra de Dios, es el evangelio. Es lo único que cambia el corazón del hombre. Por eso Pablo decía, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Es cuando escuchamos el evangelio que se alumbran nuestros ojos. Es cuando se nos predica el evangelio, cuando cae el velo. Se trata de hacerle ver que su mala conducta solo muestra un corazón lejos de Dios y de la necesidad que tienen de la gracia y poder de Dios, que pueden cambiar internamente sus corazones para que obedezcan por amor a Dios y al prójimo como a sí mismos. Muchas veces podemos cometer el error de dar por hecho de que nuestros hijos ya han conocido al Señor. No me voy a poner a debatir en qué momento lo conoció, si sí o no, la experiencia de cada uno. Simplemente debemos entender esto, que nuestros hijos nacen en pecado y necesitan conocer al Señor. La salvación es personal y se recibe personalmente. Ellos deben conocerlo, así como nosotros también lo conocimos. El corazón de ellos debe ser también regenerado. David decía, en pecado me concibió mi madre. O sea, hay varios pasajes en la Biblia donde nos... Y si no, fíjense, pongámonos a pensar en qué momento, si nacen sin pecado nuestros hijos, o salvos, o que no necesitan de salvación, o no necesitan conocer al Señor, en qué momento la pierden. Porque después de grande, si no, todos tendríamos salvación. ¿Y saben qué lleva esto? Que no necesitaríamos de Jesucristo. Jesucristo no tendría que haber venido nunca en la tierra si todos los niños nacen sin pecado, y el pecado es lo que nos hace merecedores del infierno y del castigo. Dicho esto, tanto la disciplina como la crianza en la disciplina y amonestación del Señor se enfoca en tratar de hacerles ver la necesidad que tienen de Jesucristo. Es hacerles ver la necesidad que tienen de que... Y eso no hay que complicarnos mucho, nuestros hijos son muy inteligentes y se van dando cuenta. Siempre escuché una vuelta un testimonio y lo he vivido también, de que muchas veces nuestros hijos nos dicen, pero no sé por qué hice eso que hice. Y esa es una muy buena oportunidad para explicarles que eso que hizo es porque brota de su corazón, y ese corazón también es pecador, al igual que el de todos nosotros. Pero ¿a dónde lo llevamos? Y ahí rápidamente conectamos con el evangelio. Pero Dios proveyó de un sacrificio que es Jesucristo, y prometió que cambiaría nuestros corazones de piedra en uno de carne, y nos podría salvar de ese pecado también. Entonces, para con nuestros hijos siempre, porque nuestros hijos cada 2 por 3 van a cometer pecados, cada 2 por 3 tenemos la oportunidad de llevarlos al evangelio, a Jesucristo. Y si nuestros hijos han confesado al Señor, como su Salvador, tomémoslos como hijos que han creído en el Señor. Si han creído y lo han confesado, demos por hecho de que ellos han creído, pero nunca nosotros como padres olvidemos de ir predicando el evangelio, porque ciertamente nuestros hijos pueden haber conocido al Señor ya de pequeños, y por su fruto los vamos a ir conociendo, ¿no? Entonces lo que queremos es pastorear sus corazones con la palabra de Dios, para que entiendan que el problema no solo es que hicieron algo malo, sino que entiendan que eso malo fluye de sus corazones. Que lo que necesitan no es solo un cambio de conducta, sino una circuncisión del corazón, un nuevo corazón. Y ese rol se nos ha dado a nosotros los padres. Ese rol no se lo ha dado Dios a la iglesia, no se lo ha dado al Estado, no se lo ha dado a nadie más que a los padres. Nosotros somos los que pastoreamos a nuestros hijos. Nadie más conoce mejor el corazón de nuestros hijos que los padres. Obviamente que hay miles de circunstancias complejas, de niños que nacen sin padre, de niños que no tienen padres cristianos, y cuán bueno es la iglesia en esas circunstancias. Cuán bueno es. Había un ministerio que no me acuerdo ahora de quién fue, que era un pastor que iba a buscar los niños que estaban abandonados, que no tenían padres, y ahí se creó lo que se conoce como la escuela dominical, ¿no? Y era un ministerio de traer niños al evangelio, a Cristo, niños que eran huérfanos, si no me equivoco, muchos habían quedado huérfanos por la guerra, pero el punto era que habían muchos niños huérfanos que no tenían padres, y muchos niños que vienen a Cristo por distintas circunstancias y tienen padres que no conocen al Señor y no conocen la palabra. Entonces la iglesia es el lugar más seguro para esos niños. La disciplina y amonestación del Señor, ¿qué significa esto? Normalmente la Escritura ordena aquello que no brota espontáneamente en nuestros corazones, ¿no? Entonces vimos
amad a vuestras mujeres. Vemos que normalmente del varón no brota fácilmente el amar a nuestras esposas. Entonces vimos que también los hijos se deben sujetar a los padres. Bueno, justamente es porque ese mandamiento se da porque naturalmente los hijos no tienen la inclinación de sujetarse a los padres. Y vemos que también en la mujer se debían sujetar a los maridos, y vemos también que la mujer tiene una tendencia a no querer sujetarse al marido. Entonces son mandatos de Pablo ante aquello que él ve que hay una falencia y que conoce la naturaleza pecaminosa y hacia dónde va dirigido el mandamiento o el imperativo, es porque conoce que en eso tenemos debilidades. Ya los padres nos manda a no exasperar a nuestros hijos, sino crearlo en la disciplina y amonestación del Señor. Entonces, ¿qué nos está queriendo decir Pablo? Que tenemos una tendencia, sobre todo los padres, a no ocuparnos en la disciplina y amonestación del Señor. Y eso culturalmente lo hemos visto. Vemos la ausencia de paternidad de padres, de varones, en la crianza de los hijos. Hay estadísticas muy alarmantes de la falta, de los efectos de la falta de la figura del varón en los hogares. No traje las estadísticas hoy día, pero son muy alarmantes y son muy lastimosas, y vemos que gran parte de los problemas de la sociedad que tenemos hoy día vienen originados por la falta de la figura del padre en el hogar. ¿Qué es la disciplina? La disciplina, que nos está acá hablando Pablo, enfatiza el entrenamiento, incluso el castigo. Tiene que ver con promover ciertas acciones correctas. Es entrenarlos a obedecer la autoridad de sus padres y toda autoridad dada por Dios. Esta disciplina incluye la corrección física. ¿Cuál es la naturaleza de la disciplina? Bueno, la naturaleza de la disciplina es el amor. No hay disciplina si no hay amor. Y la Biblia nos revela que el fin por el cual vamos a disciplinar a nuestros hijos es el amor. No es la ira, no es el enojo, no es ninguna otra cosa, sino que es el amor. Vamos a Hebreos 12, del 5 al 11, donde vemos este principio. Y dice, además habéis olvidado la exhortación que como a hijos os dirige. Hijo mío, no tengas en poco la disciplina del Señor, ni te desanimes al ser reprendido por Él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. ¿A quién disciplina el Señor? Todo aquel que toma por hijo. A los hijos, solamente los hijos reciben la disciplina del Señor. Es para vuestra corrección que sufrís. Fíjense en esto es clave. Es para vuestra corrección que sufrís. Hay algo en el sufrimiento, hay algo en el dolor que toca nuestros corazones y son moldeados. Entonces dice, es para vuestra corrección que sufrís. Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijos hay que su padre no discipline? Pero si estáis sin disciplina, de la cual todos han sido hechos partícipes, entonces sois hijos ilegítimos y no hijos verdaderos. Además, tuvimos padres terrenales para disciplinarnos y los respetábamos. ¿Con cuánta más razón nosotros estaremos sujetos al Padre de nuestros espíritus y viviremos? Porque ellos nos disciplinaban, es decir, los padres terrenales, ellos nos disciplinaban por pocos días como les parecía, pero Él nos disciplinaba para nuestro bien. Bueno, acá le da un palo a los padres, nos disciplinaban como les parecía. Él nos disciplinaba para nuestro bien, para que participemos de su santidad. Fíjense acá el motivo de la disciplina, para que participemos de su santidad. Ese es también el fin de pastorear el corazón de nuestros hijos, ¿no? Es llevarlo a Cristo, tiene que ver con la santidad de nuestros hijos. Al presente, ninguna disciplina parece ser causa de gozo. Claro que es difícil disciplinar muchas veces a nuestros hijos porque no produce gozo disciplinar a nadie, pero muchas veces porque no entendemos realmente el fin de la disciplina. Al presente ninguna disciplina parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Sin embargo, a los que han sido ejercitados por medio de ella, les da después fruto apacible de justicia. Es decir, que la disciplina va a producir un fruto en nosotros. La disciplina produce un fruto de nosotros, dice, apacible de justicia. Al principio va a parecer doloroso, al principio sufrimos, al principio vamos a estar tristes por la disciplina, pero nosotros tenemos que poner el ojo en lo que vendrá después, y esto es un fruto apacible de justicia, es decir, que nos conduzcamos rectamente, justamente, hacia la voluntad del Señor. Ese es el fin de la disciplina de Dios para con nosotros. Y ese es el principio que también nosotros aplicamos para con nuestros hijos. ¿Por qué los vamos a disciplinar? Porque eso va a producir un fruto en ellos.
Pero debemos aprender a disciplinar con principios bíblicos, y acá es donde se entra el gran tema, porque a todos nos han disciplinado físicamente, o creo que la mayoría, pero el tema es cómo disciplinamos, cómo lo hacemos correctamente, cómo no nos pasamos, cómo hacemos para que eso no se vuelva en nuestra contra, porque ciertamente podemos, como padres, y se ha pasado de padres que cometen abusos con sus hijos, con la corrección física, mucha violencia. Yo sé que este tema de la corrección física es de traer mucha controversia. Sé que hay muchos padres, no sé acá, pero sé que en la cristiandad hay muchos padres que no están de acuerdo con la disciplina física. Pero el punto es, ¿qué dice el Señor con respecto a la disciplina física? ¿Qué dice la palabra del Señor? Por eso al principio decía que no educamos a nuestros hijos ni los criamos según nuestras convicciones, según nuestros criterios, sino según la palabra del Señor. Entonces, como dije, la disciplina implica la corrección física. No hay dicotomía entre los principios bíblicos y la disciplina física. Debemos entender que estamos en tiempos donde se enseña que los principios y valores del pasado quedaron obsoletos y debemos desconstruirnos. ¿Cuántos han escuchado esa palabra? Desconstruirnos. Es decir, que todos esos principios que vimos en la reunión pasada, que eran los principios bíblicos que mayormente regulaba la sociedad, hoy esos ya quedaron obsoletos. Debemos desconstruirnos de todos esos principios, ¿no? Entonces todo lo que tiene que ver con el pasado ya no sirve, todo eso ya es retrógrado, ya tiene que ver con la religión, eso no es para nuestros tiempos. Debemos ser padres modernos, debemos adaptarnos y moldearnos a la moda del mundo, a las nuevas filosofías, cuando en la Biblia nos está diciendo que todo lo contrario, que no nos adaptemos a la filosofía de este mundo, según los hombres. Se cuestionan en este tiempo verdades absolutas y la verdad hoy es subjetiva. Es decir, la experiencia es quien define lo correcto o lo incorrecto. Cada uno tiene su propia verdad. Entonces, según yo, para mí, esta es mi verdad porque es lo que yo viví, lo que yo experimenté, lo que yo viví en mi casa. Entonces, vos no me vengas a decir cómo criar a mis hijos porque esta es mi verdad, ¿no? Y el otro dice lo mismo porque también fue criado en su casa, en su hogar, con sus propias experiencias, ¿no? Entonces, la experiencia no puede definir nunca la verdad, nuestras convicciones. Es la palabra de Dios la norma rectora de donde nosotros vamos a tomar los principios. Y la Biblia y Dios se han encargado de dejarnos principios para la crianza de nuestros hijos. Si para Dios no fuera importante y no estuviese interesado, claro, busquemos donde queramos, pero Dios está interesado que busquemos en su palabra, por eso dejó en su palabra principios sobre la crianza. Por eso estamos en tiempo donde la verdad se ha vuelto relativa. O sea, hace poco escuchaba a, no sé cuánto conocen a este periodista Fantino, que lamentablemente son personas muy influyentes en la sociedad, ¿no? Y él decía, ¿no? Él decía que está en un tiempo donde ha entendido que no hay verdades absolutas, ¿no? ¿Cuál es el problema de esto? Que todo lo que nosotros opinamos, lo vamos a opinar desde esta subjetividad. Y el tema es que muchas otras personas no van a pensar con nosotros y vamos a chocar con esas personas que no piensan igual que nosotros. Y si dentro de un hogar cada uno tiene que pensar distinto según su propia postura, imagínense en lo que van a hacer los hogares. Imagínense en las sociedades, por eso están tan divididas las sociedades. Quizás hace tiempos atrás en una familia no había temas con la política, no había tantas divisiones. Hoy el mundo está, la famosa grieta se divide por todos y ya incluso eso lleva a peleas y a separaciones de familia, ¿no? ¿Por qué? Porque ya no hay verdades absolutas. Ya no la palabra de Dios pasó a ser una cuestión de, bueno, si te sirve, usalo, si no, hay otras verdades, ¿no? Entonces, este es el espíritu del mundo, este es el espíritu del siglo, donde la verdad de Dios es una verdad más. No es la única verdad, es una verdad más. Y hoy hay una tendencia aún por los cristianos a una filosofía que está de moda, que es la crianza respetuosa. Hermanos, esta filosofía es muy, muy perversa y ataca muchos principios bíblicos. ¿Cuál es el problema con la crianza respetuosa? Es que aparentemente, como decía la otra vuelta en la célula, es como un caballo de Troya, ¿no? Que parece un regalo muy bonito, pero dentro trae muchísima muerte que viene a tocar los pilares fundamentales de los principios de Dios, ¿no? Pero claro, como ¿quién se puede oponer a una crianza respetuosa? Aparentemente, cuando escuchamos esa palabra decimos, ¿qué problema hay con la crianza respetuosa? De hecho, debemos respetar a nuestros hijos, pero no es tan así como aparentemente parece. ¿Y qué es la crianza respetuosa? La crianza respetuosa basa sus principios en la teoría del apego del psicoanalista Bowlby.
No me voy a hacer mucho hincapié en esta filosofía, sí lo podemos llegar a hacer en la célula. En la célula podemos introducirnos un poquito más en el engaño de esta filosofía, pero vamos a dar un pantallazo general. Debemos recordar que la psicología no abarca los problemas del hombre desde que éste es un ser pecaminoso, sino que nace sin pecado. O sea, toda filosofía humanista, la psicología, la psicopedagogía y muchos ismos que también conocemos hoy parten de la idea o de la premisa de que el hombre nace sin pecado. Entonces, toda nueva filosofía que nace de la premisa que el hombre nace sin pecado está destinada al fracaso, hermanos. Está destinada a fracasar. Aunque aparentemente por un tiempo parezca buena, va a fracasar porque no va a saber ir a la raíz del problema de nuestros hijos. Y tampoco a la raíz del problema de los hombres, de cada uno de nosotros. Por eso, la caída del hombre, ¿dónde la encontramos? En Génesis 3:15. Desde esa perspectiva se desarrolla toda la Biblia. Todo lo que viene a pasar después viene de que el hombre pecó. Si nosotros no entendemos y de nuestra cosmovisión no entendemos de que el hombre pecó y por lo tanto peca, que no es pecador porque peca, sino que peca porque es naturalmente pecador, todo lo que lo hagamos fuera de eso lo vamos a interpretar mal. Entonces esta filosofía, este tipo de crianza pone al niño, por ejemplo, entre otras cosas, al mismo nivel del padre, ¿no? Y no maneja el concepto de autoridad del padre sobre el hijo, no aprende en sujeción ni sumisión. El hijo nos enseña la autoridad del padre sobre el hijo, ¿no? El niño tiene total libertad y dependencia por sí mismo. No hay límites porque enseñan que el niño sabe lo que necesita para sí mismo. Enseñan que el niño debe aprender a amarse, cuando vemos que en la Biblia nos enseñan todo lo contrario. Que la Biblia nos enseña que ya nos amamos demasiado, que el hombre, el fin es amar al Señor con todo nuestro corazón y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. La Biblia da por hecho de que ya nos amamos. Entonces lo que estamos haciendo con nuestros niños al decirle que aprendan a amarse es crear un narcisista, es un ególatra, un ídolo de sí mismo, ¿no? Esto es una de las cosas, pero son muy sutiles. Pablo decía, filosofías y huecas sutilezas. Son sutiles, no son fáciles de detectar si nosotros no estamos atentos y conocemos las palabras la palabra y los principios de Dios para la crianza. No lo vamos a detectar, son muy fáciles que caigamos en estas trampas. A esto veía hace poco un video donde la mamá, el niño le levantaba la mano a la madre y le daba un cachetón. ¿Y cuál es el concepto de ellos? No, que se tienen que contener y agarrarle la mano y acariciarse la mano del niño sobre la cara, ¿no? Y de esa forma ella aprende no sé qué cosa. El punto que no toman dimensión de la gravedad de lo que es levantarle la mano a un padre, porque ese niño tiene 3 años, pero cuando tenga 15 años, y como ha pasado, golpean a los padres y a la madre y muchas otras cuestiones. Pero el punto es no hacerle ver al niño el pecado, no enseñarle que eso que está haciendo está mal, sino que es una reacción natural del niño y llevarlo a la conciencia y a tratar de explicarle de ciertas maneras de que eso que hizo estaba mal, pero nunca se le termina dando el fundamento y explicándole que el problema de eso que hizo es que nace de su corazón. Eso que el niño quiere levantarle la mano, por más que tenga 2, 3 años, 5, eso brota del corazón. Eso ya es manifestación del pecado, debemos entender, no son reacciones instintivas de la raza humana, ¿no? Pasa que también hay muchas filosofías metidas todo en el medio, hay una mezcolanza también, parte de que el hombre no es creación de Dios, sino es que es parte de la evolución. Entonces todos somos somos una raza de personas que evolucionamos de los animales, entonces vamos evolucionando y todo hace como una mezcolanza, y los padres y la filosofía van generando una mezcolanza en nosotros los padres, que si no estamos atentos a los principios de Dios, podemos agarrar esta filosofía y aplicarla rápidamente en nuestras casas sin saber el daño que estamos haciendo. De hecho, como decía anteriormente, estas filosofías pueden funcionar en un momento, pueden funcionar ahí de una forma rápida, como un placebo, ¿no? Pero no va a perdurar en el tiempo, porque no estamos yendo a la raíz del problema al niño. ¿Bien? ¿Se entiende? ¿Qué dice la Biblia? Proverbios 13:24. El que escatima la vara odia a su hijo, mas el que lo ama lo disciplina con diligencia. Fíjense que estamos en tiempos donde no se le puede corregir físicamente a un hijo. ¿Cuántos están al tanto de eso?
Nos pueden denunciar si ven que escuchan de la vereda que hemos golpeado a nuestros hijos. Obviamente estamos todos muy susceptibles por el abuso que en los niños, pero ya vamos a ver cómo es la corrección. Pero hoy ya no se puede corregir a los niños. Y vemos, como decía la otra vuelta, antes que nos enseñan, no, a mi mamá me agarraba los chancletazos, antes no, y yo andaba derechito, te decían. Está bien, habían abusos, pero hay algo en la corrección física, ¿no? Hay un video donde sale el niño corriendo y la mamá se saca la chancleta y se la larga así, y va corriendo y le pega en la cabeza y cae. Fíjense eso, ¿de dónde nace esa idea del chancletazo? Y por qué tradicionalmente, aunque se esté aplicando de una forma incorrecta, en ese caso una broma, es porque se aceptaba socialmente que la madre y el papá podría corregir a los hijos físicamente. Hoy no, hoy podemos ir presos y nos pueden quitar a nuestros hijos. Entonces, Proverbios 22:15, fijémonos lo que dice la palabra del Señor. La necedad está ligada al corazón del niño. Esto es importantísimo, la necedad está ligada al corazón del niño. No es que se le metió la necedad. La necedad está ligada ya por nacimiento al niño. Y la necedad de la que está hablando acá es la misma que se habla en toda la Biblia, es de una persona, o hace referencia a una persona que vive como si Dios no existiera, que se rebela contra Dios. No el necio el que hace un niño que está haciendo una payasada, sino que es un niño que tiene intencionalmente ir en contra de Dios. Dice el necio en su corazón, no hay Dios, dice el Salmo también. Entonces, porque la necedad está ligada al corazón del niño, la vara de la disciplina la alejará de él. Obviamente no solamente se refiere al castigo físico, sino a la disciplina en muchos aspectos, pero hoy estamos hablando puntualmente de la vara, porque es un tema muy sensible del cual en estos tiempos estamos viviendo, que se está yendo en contra de estos principios bíblicos. Entonces estamos viendo que la corrección y la crianza de nuestros hijos en la amonestación y del Señor no es solamente castigo físico, no pasa por ahí, eso es un aspecto y no es siempre, no es en todo momento y no es cada vez que nos airamos, y eso lo vamos a ver más enseguida. Proverbios 23:13, no escatimes la disciplina del niño, aunque lo castigues con vara, no morirá. Fíjense esta referencia, no morirá, es porque está haciendo referencia a algo doloroso, algo que puede ser físico. Lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. Debemos entender que los proverbios no son promesas, no es que está prometiendo que si le das con vara a tu hijo se va a salvar, no pasa por ahí, sino que son principios, de esa forma se leen los proverbios, son principios que generalmente funcionan, van a funcionar, van a conducir el corazón de sus hijos al Señor. Quizás alguno está pensando, bueno, pero si mi hijo ya fue escogido por Dios y va a ser salvo, no hace falta corregirlo. No, no funciona así. Dios es soberano en la salvación, pero nosotros también somos responsables en el sentido que a nosotros se nos ha dado una responsabilidad como padres. Y nuestros hijos van a rendir cuenta por sus pecados y nosotros vamos a rendir cuenta por nuestros pecados, por lo que no hicimos para con nuestros hijos, por más de que nuestros hijos se salven cuando tengan 40 años, a pesar de que nunca los disciplinamos en la disciplina y amonestación del Señor. O sea, se nos está dando un mandamiento y lo debemos obedecer. Es lo mismo que en la predicación. O sea, Dios utilizó un medio para salvar a los hombres, que es por medio de la locura, la predicación del Evangelio. Esas personas ya van a ser salvas, pero uno podría decir, no, ¿para qué le voy a ir a predicar el Evangelio si ya son salvas? No, se nos está dando un mandamiento y nosotros debemos obedecer, y es un privilegio ser el medio por el cual, o el instrumento de Dios por el cual vamos a llevar el Evangelio y por el cual las personas van a ser salvas a través del Evangelio. Entonces, en esta tarea es lo mismo, no nos metamos con la doctrina de la predestinación a la hora de la disciplina de nuestros hijos. Si no, la Biblia no estaría lleno de mandatos de que debemos disciplinar a nuestros hijos. No podemos ser tan tercos en eso. Entonces, ¿cómo funciona la vara? Proverbios 29:15, la vara y la reprensión dan sabiduría, pero el niño consentido avergüenza a su madre. ¿Cuántos han visto los niños que hacen un berrinche en el supermercado? Y bueno, ¿quién enseña la educación respetuosa? Es que hay que dejarlos fluir. Ya se van a cansar, dicen. Dejarlo que fluya, dejarlo que fluya. O te dicen, no, llevarlo a un lugar apartado y abrazarlo fuerte, abrazarlo hasta que se canse. Yo me acuerdo que una vuelta lo intentamos y no funciona eso, ¿eh? O sea, y si funciona es porque le estás quitando el oxígeno al niño, no creo que sea por otra cuestión. Pero dejamos que fluya, ¿y qué pasa de nuevo? No le estamos haciendo ver al niño cuál es el problema de la situación, no le estamos enseñando al niño que hay una autoridad sobre él, no le estamos diciendo al niño de que eso que está haciendo está mal, sino que estamos dejando rienda suelta a su pecado y que no sea consciente de lo que está haciendo.
Simplemente estamos tapando superficialmente la situación. Aunque te lo lleves a la habitación y lo abraces y pare, no terminamos haciendo de ¿qué? Pastorear el corazón de nuestros hijos, haciendo foco en el corazón. Entonces, como dijimos, la vara produce un fruto de justicia. ¿Cuándo usarla? Cuando hay rebeldía y desafío claro a la autoridad paterna. Cuando hay rebeldía y desafío claro a la autoridad paterna, debemos asegurarnos de que previamente al niño le hayamos dicho que eso no debe hacerlo antes de castigarlo porque hizo tal cosa, ¿no? Porque si no, no estamos dando la instrucción primeramente. Y cuando hay una rebeldía clara, cuando nosotros notamos cuando nuestros hijos nos dicen, anda por favor, fulanito a limpiar los muebles, y él dice, no quiero. Eso ya es una rebeldía clara y desafío a la autoridad. No quiero. Ese no quiero ya es merecedor de una buena tunda. Obviamente debemos dialogar, y eso vamos a ver ahora. ¿Cómo usarla? Dejándole en claro que no es que estás airado, no le estás pegando porque estás enojado. Esto es importantísimo. No uso la vara porque me enojé con mi hijo. No, ese es el punto. Porque hay padres que ciertas cosas lo hacen enojar y otras cosas que no lo hacen enojar. Hay padres que no te molesta, que quizás tu hijo no te respete una orden, entonces no vas a usar la vara en el momento preciso. Debe ser cuando se resiste a obedecer la autoridad, cuando viola un mandamiento previamente enseñado. No voy a usar la vara cuando mi hijo tiró un jarrón, cuando por cosas de niños comete errores, cuando se llevó puesto, no sé, el jarrón de la casa y lo tiró al piso. No puedo ir con la vara, por más que ese jarrón sea el favorito mío, de mi esposa, no puedo ir a pegarle a un niño por eso. Eso no es motivo de golpe. ¿Cuántos han sido golpeados por eso, no? Cuando han roto algo, han volado platos por la casa, ¿no? Entonces, dejando claro esto, ¿no? Explicándoles por qué la vas a usar, debemos decirles por qué estamos usando la vara, debemos darle esa información. No es una cuestión de darle y darle por el simple hecho de dar del sufrimiento, no es un dolor porque sí. Debe sentir el dolor. En este libro también daba ejemplos cuando hay padres que hacen como que le pegan, pero no usan la fuerza necesaria para que ellos levemente o por lo menos sientan un dolor. Entonces, ¿cuál es el mejor lugar donde se puede usar la vara o la corrección física? Es en el trasero, comúnmente conocido, donde Dios dicen que es de la parte más carnosa con la que creó al hombre, donde podemos usar la vara y no dañarlo y no quebrar ni fracturar ni dejar marca, y aparte que ese es el lugar más indicado. Debe sentir el dolor, no hay que pegarle con 2 pañales al bebé o con 4 pantalones al niño con la vara, porque si no siente el dolor no está entendiendo realmente la magnitud de la gravedad de lo que está haciendo. Debe ser en la intimidad del hogar, no hay que hacerlo en público. El hacerlo en público son una de las cosas que los exasperan, son una de las cosas que los humillan y le bajan la dignidad al niño, lo avergüenzan. No se debe hacer en público. Me he cansado de ver situaciones en la escuela cuando iban los padres y los agarraran a los cachetones a los hijos adelante de todo el curso. Y yo me ponía en el lugar de esos chicos que después tenían que entrar al curso. O sea, una humillación y una vergüenza que yo estoy seguro que ese niño no se lo va a olvidar en su vida. La vergüenza que pasó en ese momento. Entonces, como dije, no es en el rostro, no es en la espalda, no es es en el lugar más carnoso. Luego de la vara hay que dejarle ver que lo amamos, debemos abrazarlos, no es mostrándole enojo, no es una devolución por lo que hizo, no lo castigo porque estoy enojado, sino porque violó un principio bíblico, un mandamiento. Y es por lo mismo que el Señor nos disciplina a nosotros como adultos, ¿no? Él no nos disciplina porque se enojó por tal motivo, ¿no? Él está interesado en disciplinarlos por amor, porque está interesado en nuestro corazón, y es lo que leímos recién en Hebreos. ¿Cómo no usarla? No se usa por enojo, la vara no está asociada al enojo, no se usa cuando me cansé de que viole un principio, porque muchas veces podemos cometer el error de que hace 3 horas me está desobedeciendo, pero listo, ya me harté, me cansé, te lo dije 50 veces, varillazo en el trasero. Funciona porque lo que le estamos transmitiendo al hijo es que el problema de lo que él está haciendo no es el principio violado, sino es que se cansó el papá. Entonces no le estamos transmitiendo el mensaje correcto a nuestros hijos.
Entonces el hijo también sabe manipular y va a saber que hasta ciertos límites él puede transgredir ciertos principios. Entonces ya no saben manipular y lo van a saber manejar, y los niños eso lo saben hacer muy bien. No es desahogo de nuestra frustración. No es porque estoy frustrado, porque un día llegué cansado del trabajo y estoy sacado y hoy día le pegué y de una reacción por una cuestión del día. No, porque el niño va a entender de que no le estamos dando una información clara, porque dice, no, hoy día me pegó por esto porque estaba cansado, pero otro día yo lo he hecho y mi papá no me ha corregido con la vara en eso. Entonces no le estamos diciendo nunca cuál es el principio violado, no está entendiendo por qué lo estamos utilizando la vara. La ira del hombre no obra la justicia de Dios, no es por ira que ellos no deben ver el enojo en nosotros, ¿no? Porque si ellos ven la ira en nosotros cuando le estamos pegando, simplemente ellos van a entender que nosotros estamos enojados con él. Y nosotros recordemos que nuestros hijos nacen con pecado y los estamos moldeando. Y ciertamente sé que somos padres imperfectos, que nosotros tenemos también nuestros pecados, que nos vamos a enojar en ciertas circunstancias, que vamos a airarnos, que vamos a tener que salir y tomar aire antes de tomar una decisión. Pero cuando lo hagamos no tienen que ver ira en nosotros, porque la ira para con nosotros también, la ira del Señor, Él no nos disciplina porque está irado con nosotros, la ira ya cayó sobre nuestro Señor Jesucristo. Él nos disciplina por amor, Él está interesado en moldear y en nuestra santificación. No es hacerle pagar por lo que hizo, es por restauración. Porque hiciste esto, te doy vara. No hay que tratarlo como un convicto, ¿no? Con una mirada punitiva, ¿no? Hizo esto, ahora vas a recibir tu castigo de vara. No es esa. Recordemos que no es la conducta lo que queremos moldear, sino el corazón. Debemos ir al por qué hizo lo que hizo. No queremos que nuestros hijos obedezcan porque les conviene o por temor a recibir el golpe. El fin es que obedezcan por amor. Yo sé que todo esto puede generar muchísimas preguntas, muchísimas dudas, porque cada niño, en cada hogar hay distintas circunstancias, pero esto es una forma generalizada de la utilización de la vara. En la célula se puede tocar más profundamente, pero esto es una manera generalizada para que entendamos por lo menos los principios más básicos a la hora de usar la vara, para no cometer abusos, para no pegar más de lo que debemos hacer, para que ellos no se exasperen, para que ellos no vean la corrección física como una reacción espontánea de enojo y de ira de los padres. Mientras más temprano dominamos la voluntad de nuestros hijos, menos disciplina vamos a usar con nuestros hijos. Mientras más temprano dominamos su voluntad, menos vamos a usar la disciplina. No a todos los hijos se los disciplina físicamente de la misma manera, porque hay distintos temperamentos y comportamientos, hay distintos caracteres. Hay niños que quizás, como hay testimonios, una vez usaron la vara con ese niño y ya no se lo tuvo que usar nunca más esa vara con ese niño. No es necesario usarla siempre. Hay niños que sí, la vamos a tener que usar más seguido. Hay niños que entienden rápidamente porque tienen quizás un corazón, pero de todas maneras siempre la debemos usar de la manera indicada. Pero también nos dice que debemos no solamente disciplinar, sino también amonestar a nuestros hijos, según el Señor. Tanto la amonestación como la disciplina son dos palabras muy similares, pero tienen algunas distinciones también. La palabra amonestación es del griego noutesia, tiene que ver con la instrucción y exhortación por la palabra, haciendo énfasis en los motivos correctos. Por eso decía que ante la disciplina también tiene que haber comunicación verbal, antes y después de la vara. Preguntarle, ¿por qué hiciste lo que hiciste? ¿Sabes lo que voy a hacer ahora? Sí, bueno, te tengo que dar con la vara. Y una vez que uno le da con la vara, abrazar al niño y seguir diciéndole que lo ama, que no lo hizo porque está enojado con él, sino porque le conviene y porque el Señor le ha dado la autoridad y el mandato de corregir con la vara a sus hijos para protegerlos y cuidarlos y moldearlos a la imagen de Cristo, por lo menos ir formando un carácter. Esta palabra, amonestación, se utiliza en 1 Corintios 10:11, que dice, y estas cosas les aconteció como ejemplo y están escritas para amonestarnos o enseñarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Y estas cosas que están escritas se está refiriendo a la palabra. Están escritas para amonestarnos, o en otra versión dice para enseñarnos. Es para decirnos eso está mal, pero también decirnos qué es lo que está bien. Esa es la parte de la amonestación.
es instrucción bíblica, puntualmente instrucción bíblica, según los valores y principios de Dios. Vamos a ver aquí un poquito el resultado de usar la Escritura en la instrucción bíblica, en cómo vamos a instruir a nuestros hijos y por qué es importante. Segunda de Timoteo 3:14 al 17, dice: tú sin embargo persiste en las cosas que has aprendido y de las cuales te convenciste, sabiendo de quiénes las has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Fíjense, acá vemos un caso de que donde aparentemente la abuela y la mamá fueron los que criaron a los hijos en la amonestación, en la disciplina y amonestación del Señor. Pero fíjense que más allá de quizás de la falta del padre, cómo la palabra predomina sobre las falencias de la familia. La palabra es fundamental. Entonces acá vemos, en este pasaje estamos viendo cómo desde niños fueron instruidos en la palabra y que eso produce un efecto a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y equipado para toda buena obra de Dios. Y esto es parte de lo que tenemos que tener en claro cuando estamos también criando a nuestros hijos en la amonestación y disciplina del Señor, que estamos preparando hombres para la obra del Señor. No se limita simplemente a que tengan linda familia y sean felices, estamos preparando hijos del reino. No son nuestros hijos para adueñarnos de él. Tenemos una autoridad, recordemos, una autoridad delegada. No nace de nosotros, no es inherente a nosotros, es delegada. Se nos da una autoridad para administrar en el hogar sobre nuestros hijos con un fin que es también preparar discípulos. ¿Vieron cuando dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas que he mandado, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? No solamente pongamos la vista en las naciones como irnos fuera del mundo, estamos hablando primeramente que esas naciones están en nuestro hogar. Esos discípulos que estamos discipulando primeramente están dentro de nuestra casa. Ahí nacen los primeros discípulos. No nos vamos a ir a discipular a las naciones si primeramente en nuestros hogares no estamos discipulando a nuestros hijos. No funciona de esa manera. Entonces la Escritura es inspirada por Dios. Esta palabra inspirada dice que es soplada, que nace de adentro, sale de Dios, es soplada por Dios, quiere dar la idea. Viene del Señor, no es un invento ni de Pablo ni de ningún ser humano. Esto vino de parte de Dios. Es inspirada y está escrita en papeles para nosotros. Dice que ¿para qué? Para reprender. ¿Cómo voy a reprender? Desde la Escritura. ¿Cómo voy a corregir? Desde la Escritura. ¿Cómo lo voy a instruir en justicia? Desde la Escritura, con el fin de que el hombre sea perfecto, equipado para toda buena obra. Esto es aplicable tanto para el ministerio como también para los hijos, porque justamente está hablando tú que has aprendido de la niñez las Sagradas Escrituras. ¿Cuál es la responsabilidad de los padres en la instrucción? De los padres, acá estoy hablando no puntualmente del papá, estoy hablando del papá y la mamá. Y vamos a ver uno de los principios de donde se desprende toda esta responsabilidad de los padres. En Deuteronomio 6, en adelante, este es un mandato de Dios al pueblo de Israel, dice, y me pareció interesante poner todo el pasaje para que entendamos también un poquito el contexto. Sabemos que en esta parte de Deuteronomio, creo que en el capítulo 4 nos viene hablando de la ley, de los 10 mandamientos, cuando el Señor da la ley a su pueblo. Y después esto es conocido como el Shema de Dios, el mandato de Dios hacia su pueblo, y dice: esto pues son los mandamientos, los estatutos y los decretos que el Señor vuestro Dios me ha mandado que os enseñe, para que lo cumpláis en la tierra que vais a poseer, para que temas al Señor tu Dios, guardando todos sus estatutos, sus mandamientos que yo te ordeno, tú y tus hijos y tus nietos, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Fíjense como que tiene una mirada no ahí, en el momento, están mirando hacia adelante, ¿no? Obviamente porque iban a vivir en la tierra prometida. Todo esto obviamente hay que pasarlo por la cruz, como sabemos decir, y traerlos bajo el nuevo pacto. Escucha pues, oh Israel, y cuida de hacerlo para que te vaya bien y te multipliques en gran manera, en una tierra que mana leche y miel, tal como el Señor, el Dios de tus padres, te ha prometido.
Escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Fíjense en dónde hace el foco, en el corazón. Y diligentemente las enseñarás a tus hijos, y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes. Y las atarás como una señal a tu mano y serán por insignia entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Y sucederá que cuando el Señor tu Dios te traiga a la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que te daría, una tierra con grandes y espléndidas ciudades que tú no edificaste, y casas llenas de toda buena cosas que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivos que tú no plantaste, y comas y te sacies. Entonces, bueno, déjeme un poquito frenar ahí y ver esta parte que dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y diligentemente las enseñarás a tus hijos, y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Esto se puede tomar literalmente o no, pero el fin de lo que nos está queriendo decir, que es la enseñanza y la disciplina y esa transmisión, esa instrucción bíblica a nuestros hijos, es en todo tiempo y en todo momento. Eso es lo que claramente está queriendo decir este pasaje. No podemos reducir esta instrucción bíblica simplemente a un devocional familiar, un día a la semana o 2 o 3, sino que es mucho más que eso, y eso ya tiene que ver con la vida, con una vida espiritual, con una vida que fluye esta enseñanza. Y ya vamos a explicar un poquito más adelante ejemplos. Continuamos el 13. Temerás solo al Señor tu Dios, y a Él adorarás y jurarás por su nombre. No seguiréis a otros dioses, a ninguno de los dioses de los pueblos que os rodean. Porque el Señor tu Dios, que está en medio de ti, es Dios celoso. No seas que enciendas la ira del Señor tu Dios contra ti, y Él te aborrece de la faz de la tierra. No tentaréis al Señor vuestro Dios como tentasteis en el Masá. Debéis guardar diligentemente los mandamientos del Señor vuestro Dios, y sus testimonios y estatutos que te han mandado. Y en el 18 dice: y harás lo que es justo y bueno a los ojos del Señor, para que te vaya bien y para que entres y tomes posesión de la buena tierra que el Señor juró que daría a tus padres, echando fuera a todos tus enemigos delante de ti, como el Señor ha dicho. Cuando en el futuro tus hijos te pregunten diciendo: ¿qué significan los testimonios y los estatutos y los decretos del Señor nuestro Dios ha mandado? Entonces dirás a tus hijos: éramos esclavos del faraón en Egipto, y el Señor nos sacó de Egipto con mano fuerte. Esto es un muy buen ejemplo para cómo nosotros aplicarlo en nuestra vida a la hora de las preguntas. ¿Y por qué hacemos lo que hacemos nuestros hijos? Nuestros hijos tienen una tendencia siempre a preguntar: ¿y por qué eso? ¿Y por qué aquello? ¿Y por qué hacemos? ¿Y por qué vamos? Y siempre vamos a hacer, esto lo debemos hacer porque el Señor, tu Dios, bueno, en este caso está hablando de cuando nos sacó de la tierra de Egipto, de la esclavitud, pero nosotros estamos obedeciendo a un Dios que nos sacó de la esclavitud del pecado, que ya nos ha salvado, que vino a redimirnos de la esclavitud del pecado, que éramos esclavos desde el corazón. Entonces, fíjense, cuando a tus hijos te pregunten, acá vemos una relación entre un padre y un hijo, transmitiéndole los valores y principios, que luego esos valores y principios son los que lo van a sostener en su andar, y son los que él va a llevar en los lugares donde él esté, ya sea en un trabajo, en su familia, en donde sea. Esta es la instrucción bíblica. Y hasta ahí nomás vamos a llegar a esa parte y ya vamos terminando. Entonces, como decía, enseñarle a nuestros hijos los principios y valores de Dios no se limitan simplemente a una reunión familiar, sino que es en todo tiempo, es lo que nos está queriendo enseñar este pasaje. Vamos a tener miles de oportunidades para transmitirle a nuestros hijos estos principios y valores, la palabra del Señor. Vas por la calle con tus hijos y ven dos personas que se están peleando. Esa es una muy buena oportunidad para explicarle a nuestros hijos de por qué se están peleando. No, se están peleando ahí porque le tienen que haber robado cosas ahí. Bueno, ya vamos a ver. No, se están robando porque ¿qué dice la palabra? Del corazón brotan las guerras, las peleas, las disensiones, las peleas. Y ahí lo llevamos al Evangelio. Pero Dios dice que prometió que todo aquel que en Él crea no se va a perder, sino que va a tener vida eterna, y proveyó de un Salvador. Fíjense cómo podemos usar esa oportunidad simplemente para explicarle que dos personas estaban peleando, o simplemente llevarlos al Evangelio, ¿no? A la Escritura,
cómo podemos en cada momento y en cada situación de la vida, y eso apliquémoslo, no sé, en la mesa, cuando va a jugar al fútbol, cuando vemos una actitud rara, traer los principios y valores cristianos que están en la palabra del Señor para instruirlos bíblicamente, a examinar cómo está nuestra relación con el Señor. Porque nosotros le podemos dar miles de mandatos a nuestros hijos, pero si ellos no ven en nosotros ello que nosotros queremos que ellos hagan, difícilmente ellos puedan creer y agarrarse y aferrarse a esos principios que nosotros le estamos dando bíblicos. Entonces nuestros hijos van a ver cómo nos preparamos para venir, por ejemplo, el domingo a congregarnos y adorar al Señor. Si me levanto 5 minutos antes, si el día anterior me acuesto a las 4 de la mañana viendo películas, todas esas cosas nuestros hijos lo van a ver de nosotros. ¿Y eso qué demuestra a nuestros hijos? Que no hay una devoción verdadera de los padres hacia Dios. Entonces nuestros hijos van a ver hipocresía en nosotros. Entonces todas esas cosas debemos cuidarlas, aunque a veces no tengamos ganas de hacer algo, debemos saber que como acá también debemos cuidar que nuestros hijos nos están viendo, de cómo cuidamos nuestros comportamientos, de nuestras expresiones, de cómo nos dirigimos hacia las autoridades de la iglesia, cómo nos dirigimos hacia las autoridades de la ciudad. Sí o sí esto nos va a llevar a tener y a entender que primeramente como padres tenemos que tener una vida devocional a Dios que transmita a nuestros hijos lo que nosotros les queremos transmitir a ellos, que ellos vean en nosotros que amamos al Señor, que cuando nos congregamos, estoy hablando del tema, por ejemplo, congregacional, que cómo cantamos al Señor, cómo nos comprometemos en la adoración al Señor. Nuestros hijos ven cómo adoramos al Señor en nuestras casas, nuestros hijos van a ver si oramos en nuestras casas. A veces, si es necesario, hay que dejar las puertas abiertas si estamos orando para que nuestros hijos vean que estamos orando y no que oramos y nuestros hijos ni se enteran que oramos, porque somos ejemplos para nuestros hijos. Yo siempre cuento que el ejemplo, eso es fundamental. A mí, yo lo viví de chiquito con mi hermano, no primeramente con mi papá, pero sí con mi hermano. Yo veía que él amaba al Señor, yo veía que él se encerraba en su pieza, que adoraba al Señor, que cantaba y se iba a la iglesia y como que Dios era lo primero. Entonces cuando yo me convierto, yo sabía que esa era la forma o la vida de un cristiano. O sea, no era un cristiano que era media, que no le agradaba mucho ir a la iglesia, que a veces iba, que a veces no, que a veces oraba, que a veces no. Entonces eso queda marcado y queda en la conciencia de nuestros hijos. Entonces lo que ellos van a ver de nosotros va a ser parte de la instrucción en la que nosotros vamos a criar a nuestros hijos. Pero también debemos entender, como dijimos anteriormente, que esto también nos viene a llamar a corregirnos en aquellos que no estamos haciendo bien. ¿Y saben qué es eso? Amor. Cuando el Señor nos corrige es amor, porque Dios al que ama disciplina. Entonces no debemos tomar esto como algo malo, como que me están retando. A lo mejor nadie se sienta aludido, bienvenido sea, pero si hay alguien que se sienta aludido y estamos viendo que en algo estamos fallando, es normal que sintamos tristeza y dolor, pero eso, si corregimos, vamos a ver un fruto apacible de justicia. Y nuestros hijos, todo lo que le digamos a nuestros hijos, lo que le enseñemos, toda la instrucción que le damos a nuestros hijos va a tener un fundamento y una autoridad. Como se le decía, Jesús habla como quien tiene autoridad de lo que está enseñando. Y eso le va a dar peso a lo que hablamos. Amén.